Bueno, pues gracias a ese coche, digamos que entras ya de pleno, ¿no? En esa cobertura en la guerra. ¿Cómo solucionas el tema de encontrar, porque te has quedado sin el español, no tienes medios, eres freelance? mm, ¿Cómo haces para conseguir trabajo? Pues justo el contacto que te comentaba antes de Voz Populi, Mm. publiqué un par, hablé con Mar Mallineras que no estaba yendo al periódico, vendí también un par de artículos y luego en el primer año de la guerra yo había trabajado con el antiguo jefe, ya es jefe de defensa, pero antes era jefe internacional del Confidencial. Y él me había sugerido, oye, mira, yo me voy a cambiar de sección, otra persona me va a sustituir a mí, vente a Madrid a trabajar con nosotros. Y yo le dije, joder, tengo 25, 26 años, estoy haciendo lo que siempre he querido, no voy a irme ahora a Madrid. O sea, era como cortar el sueño, ¿no? Pero entonces dije, bueno, si no están mandando a gente el Confidencial, me conocen, he publicado con ellos porque había publicado una cosa de Liberia en 2021, pues llamada, ¿no? Y entonces ahí me empecé a establecerme, pero el Confidencial mandaba de vez en cuando. Entonces cuando mandaban a gente, pues me quedaba con nada. Ya. Pero bueno, luego ya dejaron de enviar, entonces me quedé con el Confidencial, poco a poco pues iba publicando aquí o allá y luego ya pues estoy muy establecido con ellos, que estoy muy agradecido, y con el Telegraph en Inglaterra, que en parte tienes un poco tú que ver, Ah, yo, sí, sí, vaya. sí, ¿Por qué? porque nos conocimos una vez, Sí. en junio creo, de 2024. Ujú. Pues tú me dijiste, deberías empezar a mirar, a publicar en el extranjero. Es un consejo que doy mucho a la Mm. gente, ¿no? Porque también porque la cobertura internacional en los medios españoles es escasa, estamos todo el día con la pelea doméstica, política y demás, y creo que además el trabajo freelance se valora más fuera de España. Oye, pues me alegro de que el Sí, pues consejo esa semana me lo fuera. dijiste tú y coincidí también con Manu Bravo y me dijo lo mismo. Y se me quedó bastante en la cabeza, pero claro, tú también cuando estás allí ves a los mejores medios y dices, joder, pues no estamos, a veces no estás al nivel. Luego descubres que no es tan verdad. Yo creo que en cuanto a reporteros, España ha dado reporteros buenísimos al nivel de los mejores. El problema yo lo he visto más siempre en los medios, Mm. en desinterés, en no apreciar el trabajo, sobre todo de los freelance, en la precariedad, en pagar miserias a gente que está jugándose la vida. Pero luego, en cuanto a lo que es el reportero sobre el terreno o fotógrafos, has citado a Manu, ¿no? Bravo, pero es que hay una generación quizá la mejor generación de fotógrafos de conflicto que ha habido en las últimas décadas es española. O sea, 100%. es que han sido unos cracks. O tú Digo, miras ahora Diego Ibarra, New York sí, Times, buenísimo. Manu Bravo, Wall Street Journal, José Colón, Diego Herrera en Anadolu, en la agencia Anadolu, Albert Lores para El Mundo y Le Figaro. O sea, tienes a gente potentísima ahora cubriendo los conflictos que están pasando ahora. Sí, sí, Son o sea, yo, españoles. yo he visto trabajos increíbles. Lo que me ha dado siempre pena es que muchas veces esos grandes reporteros eh, y fotoreporteros han tenido que irse a medios extranjeros porque en su país no les valoraban, no apreciaban el trabajo, no le daban la importancia que tiene, ¿no? Entonces, pues yo por eso siempre he recomendado mucho, pues eso, el no limitarte. Y ayer mismo me escribía un periodista que está de hecho en Ucrania y que luego fuera de cámara comentamos y tal, que estaba también buscando y tal, y volví a dar el mismo consejo. Le dije, sí, pero no te centres solo en medios españoles, ofrece tu trabajo fuera, que a veces nosotros mismos nos limitamos, Sí. ¿no? Y oye, yo creo que hay muchas oportunidades en toda la esfera de medios internacionales, Es ¿no? interesante porque quitando los fotógrafos, que sí que se meten, pues New York Times, etcétera, se meten al frente, es muy raro ahora mismo, no voy a decir ninguno porque siempre hay, pero es muy raro que la gente que escribe se meta al frente, extranjera. Ya. Yo creo que es por seguros, no estoy muy seguro, pero con los New York Times, etcétera, la mayoría de sus periodistas escriben en la distancia y sí que se meten a Ya, pero eso yo lo he vivido tantas veces. O sea, he vivido periodistas del New York Times que se quedaban en la ciudad y mandaban al frente a los fixers. Esto muchísimas veces. Y luego les traían las notas y con eso se firmaban las crónicas y a lo mejor abajo del todo le ponían el nombre del fixer, ¿no? Esto lo he visto muchas veces. Pero luego también
eh, muchas veces los propios, que en parte no los culpo, ¿no? Pero los propios editores, por cuestiones de seguros y cuestiones de seguridad, pues no les permitían acercarse al frente. Y luego he visto también mucha seguridad, a veces hasta el absurdo. Equipos de la CNN que iban con un mini ejército alrededor, ¿no? Cubriendo. Entonces, llega un momento que yo decía, pues es que los van a confundir con el enemigo, porque tú vas con no sé, una pick-up llena de soldados detrás tuyo, protegiéndote, y parece que seas parte del conflicto, ¿no? Que ese es uno de los problemas que hay ahora, ¿no? Que también yo creo que las coberturas se han vuelto más peligrosas porque esa neutralidad que se asumía del periodista pues ya no está tan clara, a veces no nos ven como neutrales y luego yo creo que hay conflictos donde entre disparar al enemigo y disparar al periodista, prefieren disparar al periodista. Bueno, en Ucrania yo creo que esto ha pasado bastante porque la gente, yo me incluyo, dejamos de llevar el parche de press. Claro, porque te conviertes en un objetivo. Yo no estoy seguro si fue exactamente por esto, pero hubo un caso que, si no recuerdo mal, fue en Jersón 2022, que estaba, Jersón es una ciudad ucraniana que al otro lado del río sigue siendo Jersón y la divide el Dnipro, pues que son, no sé, 2, 3 kilómetros, no sé, la distancia que Sí, tenga depende de la los parte. rusos controlan un lado y los Eso, los ucranianos ucranianos el otro. otro. Y mataron a un periodista con un francotirador. Y dices, a ver, hay un río en medio. Él llevaba lo de press, estaba solo. La mató porque han querido. Sí, sí. Entonces, yo no sé si fue en ese momento que la gente empezó a dejar de llevarlo. Esto me baila un poco la memoria. Yo no lo llevé nunca, en parte por eso y en parte Muy agresivo. sí, por diluirte un poco en el ambiente, no estar, ya el hecho de ser muchas veces en los sitios donde yo iba, que eras el blanco occidental, ya eso destacaba, ¿no? Si a eso le añades lo que hablábamos antes, llevar el chaleco, llevar el no sé qué, ponerte aquí press. Y luego los coches, los vehículos, tú antes nos has contado ese acercamiento, ¿no? Al frente y tal. Antes se llevaba mucho lo de TV Sí. en el techo del coche para que si venía un helicóptero y tal y veía press o veía televisión no disparara, y eso también ha desaparecido porque ven que es un equipo de televisión y probablemente más razón para darle. Y esto tiene mucho que ver con una parte romántica del reporterismo que tú tienes, y es que al final yo soy un convencido de que el periodismo bélico sirve y que el ser testigos de los horrores que se cometen en la guerra es muy importante. Pensemos qué pasaría si no hubiera ningún testigo. Si ya se hacen barbaridades, ¿qué no se haría? Pero luego es que si miras atrás en la historia, el periodismo de guerra ha servido para detener conflictos. Hay un documental ahora en Netflix que se llama Cover Up, eh, que cuenta la historia de uno de los periodistas legendarios que, entre otras cosas, desveló la masacre de My Lai en Vietnam, ¿no? Todos esos periodistas que fueron a Vietnam y empezaron a contar las masacres que se estaban cometiendo, fueron fundamentales para cambiar la opinión pública estadounidense y forzar al gobierno estadounidense a terminar con ese conflicto. En Yugoslavia, ¿no? Y tú conoces bien la historia de periodistas que estuvieron allí y algunos murieron, pero el hecho de que esos periodistas contaran las masacres en los mercados, Srebrenica, todo lo que pasaba, fue también determinante para que finalmente los políticos actuaran y terminaran con ese conflicto. Entonces, yo soy un convencido todavía de que hay que ir y que es uno de los periodismos más útiles que hay, ¿no? El aportar algo de luz en esos conflictos y que a veces consiguen acortar el horror a través de contar lo que está pasando, ¿no? Yo creo además incluso que Ucrania es un ejemplo de eso, porque antes de empezar la invasión, la mayoría de equipos de televisión ya estaban en Ucrania. No fueron, o sea, yo llegué tarde, ¿no? Había gente que estaba desde el 1 de febrero, desde mitad de enero. Sí, porque había ya el rum de guerra. Entonces yo creo que eso hizo que mucha gente viera por primera vez en la tele Kiev, que es una ciudad normal, viera de repente los helicópteros entrando
y dijeran, oye, esto no es un ataque falsa bandera que podían haber hecho los rusos. O sea, ayudó eso y la tecnología, que hoy puedes, con satélites, con Telegram, o sea, hay un montón de situaciones que esta guerra probablemente hace 20 años Rusia lo hubiera ganado mucho antes. Mm. Y creo que la prensa es uno de que estuvieran ya ahí, porque la gente también dijo, ¿no? Al principio, comparaban Ucrania con Siria o con otros sitios y te decían, no, es que los aceptan bien por ser blancos o cosas de estas, que siempre habrá una parte que sí, pero, oye, es que las cámaras estaban ahí, estaban viendo cómo se estaban atacando, estaban viendo cómo se destruía un edificio, entonces la gente estaba viéndolo en directo. Es que no lo veía al día siguiente, no, en directo veía cómo una señora salía corriendo y se iba en un coche y se iba hasta la frontera. Mm. Entonces, es muy difícil, por ejemplo, los polacos que no tienen una gran relación con los ucranianos, pues estaban en masa para coger a gente y llevársela a otra punta del país. Que eso es lo llamativo, ¿no? Entonces, eso tiene mucho que ver, creo, con la profesión. Y lo mismo con la tecnología. O sea, seguramente en el año 2000 Rusia podría haber justificado este ataque de otra manera. Digo Rusia por este caso, en otro caso Mm. sería otro país, ¿no? Habrían dicho que había un coche de bomba, que Ucrania había atacado antes, habrían dicho que no habían entrado por Bielorrusia. Bueno, un montón de situaciones que hoy se pueden probar. Bucha, que hay cámaras y se ha podido probar. Entonces, hay un montón de situaciones que es 100% es por la tecnología. Mm. Y si no, estaríamos ahora mismo hablando igual de otra situación, una guerra acabada o un Mm. país subyugado, lo que sea.